Bienvenidas y bienvenidos, estamos en un episodio más de Páginas Críticas en nuestro podcast Tiempos Equívocos, y en esta ocasión, como pueden observar, está con nosotros el compañero, amigo, maestro Illich Escamilla. Illich, bienvenido. Gracias, Jaime. Te agradecemos mucho que hayas aceptado venir a platicar con nosotros. Gracias. Vamos a platicar el día de hoy de un libro que fue publicado por el programa de posgrado en estudios latinoamericanos y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es un libro que es resultado de un evento colectivo. Es un libro coordinado por Illich y por 3 compañeros más. Ahora diremos sus nombres, el crédito necesario justo. Y el objetivo del libro es estudiar la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces, de tal manera, Illich, si pudieras contarnos cómo armar, quiénes, primero, los 4 compiladores, y cómo es que fue armado el libro. Bueno, vaya, el libro es parte de un proyecto, digamos, a mediano plazo. Todo fue iniciativa de un coloquio que se hizo sobre los 40 años de la Liga. Lo hicimos en 2013, justamente en las fechas que se conmemora la fundación de la Liga. Entonces, bueno, en ese momento yo me junté con Fabián Campos, con Rigoberto Reyes, y posteriormente se integró Rodolfo Gamiño e hicimos un coloquio sobre la Liga. La intención era hacer apología de la guerrilla, tampoco denostarla, simplemente era como darle su dimensión como sujeto histórico, ¿no? Y por lo tanto se invitaron a militantes de la Liga, se invitaron a catedráticos, se invitó también a gente que estaba estudiando los movimientos armados, ¿no? Entonces, bueno, ese coloquio se dividió en cuatro mesas, y de ahí salió la idea posteriormente de sacar el libro, pero no era la idea de hacer como memorias, ¿no? Era darle ya más un tono de un libro de investigación académica, y tuvo otra dinámica. Entonces, bueno, el libro se divide en 5 partes, ¿no? Que es como el contexto latinoamericano, que estaba pasando en ese mismo momento en América Latina, qué estaba pasando en México, y posteriormente viene directamente el estudio de la Liga. Son dos apartados, y el último es ya directamente sobre historia y memoria, ¿no? Esa es como la estructura del libro. Bueno, entonces Fabián Campos, Rodolfo Gamiño y Rigoberto Reyes, sí. y tú, Illich Escamilla, coordinan ese evento, y el libro sale publicado. Sí. Dime una cosa, Illich, de un tiempo para acá, corrígeme, ustedes son los especialistas, el asunto de la guerrilla dejó de ser asunto de libros, de memoria solamente, de recuerdo solamente, de editoriales pequeñas que solo existían para editar un libro, y empezó a ser un tema, digamos, de objeto académico. Verónica Oikion hizo una trilogía importante, Laura Castellanos acaban de reeditar un libro muy importante, Marcos Bellinger, el italiano, hizo un trabajo. Recientemente apareció Después de Zapata, de Tanalis Padilla. Es decir, estamos en un periodo donde los movimientos armados están siendo estudiados de manera, digamos, académica. ¿Qué resultados está teniendo esta investigación desde tu punto de vista, o cómo pudieron observarlos? ¿Qué tensiones hay? Bueno, primeramente, yo creo que eso deriva, esta es una hipótesis personal, ¿no? Claro. Evidentemente del zapatismo viene un interés personal, ¿no? de la gente que está estudiando. Bueno, se empiezan a meter más en la historia de los movimientos armados, y se dan cuenta que hay una gama de grupos guerrilleros que nunca se supo, ¿no? Por ahí dicen que fue la guerra secreta. En ese sentido hay un interés de la gente, y viene otro parteaguas, ¿no? Que es la transición entre el partido del PRI y el PAN. Bueno, la FEMOSP, la famosa FEMOSP, que no llegó a nada, pero de ahí vienen estos capítulos inconclusos, el interés de empezar a estudiar ya directamente como sujeto de estudio, como sujeto histórico a la guerrilla, ¿no? Y bueno, te das cuenta que sí ha habido un interés muy específico por ejemplo, en la ENA se están haciendo muchas investigaciones en ciencias políticas, ya quitando un poco lo panfletario, ¿no? Sino como darle su justa dimensión. Claro. Entonces, bueno, tú puedes revisar, y hay un montón de tesis de ese sentido, y lo que nosotros tratamos de hacer es dar una pequeña aportación. El libro evidentemente tendrá muchas limitaciones, y ya le corresponderá a la demás gente investigar, incluso a los mismos militantes hablar, ¿no? Que les parece bien o les parece mal. Eso ya es importante para que se abra el debate, ¿no? Claro. Dime una cosa, Illich, pensando para un público que más o menos conoce algunos de los nombres, ¿no? Hay unos muy famosos, Genaro Vázquez, Cabañas,
quizá no tan conocido, pero muy importante, Rubén Jaramillo. Sí. ¿Cuál sería la especificidad de la Liga Comunista 23 de septiembre frente a estas otras que son más ancladas al tema de la violencia agraria? Bueno, evidentemente su arraigo urbano, ¿no? Definitivamente el arraigo urbano. Y dos, la Liga Comunista nace y está estigmatizada, vaya. No es la guerrilla favorita de todos, ¿no? Incluso hay muchos problemas al tocarla. Nosotros cuando tratamos de hacer el coloquio, originalmente se iba a hacer en la Facultad de Filosofía y Letras y se nos bloquea sistemáticamente, ¿no? Gracias al apoyo de la doctora Guadalupe Valencia, en ese entonces coordinadora del posgrado de latinoamericano, nos apoyó y se logró hacer en ciencias políticas, ¿no? Entonces, bueno, sí es un problema la liga muchas veces precisamente con este estigma, ¿no? Tiene su gran diferencia, es que sí es un grupo armado netamente urbano, nacido no nada más de los capítulos violentos del 68 y del 71, sino de las complejidades locales de cada grupo. Están, por ejemplo, los vikingos, que era una pandilla de Guadalajara y que termina uniéndose a la guerrilla. Está la cuestión de los enfermos en Sinaloa. Entonces cada contexto local violento generan grupos armados en su contexto y terminan uniéndose en lo que es la liga en marzo del 73, ¿no? Entonces eso es como lo interesante. Digamos, para un público, me incluyo entre ellos, no conocedor, justamente por un hueco, ¿no? Efectivamente es mucho más fácil recurrir a bibliografía antaña, un poco más vieja, sobre Genaro, sobre Lucio, Cabañas, etc. ¿Cuál sería o cómo verías tú el despliegue de la liga? ¿Cuáles serían los momentos de la vida de la liga? Es que ese es un debate muy fuerte, ¿no? Incluso ni entre ellos se llegan a poner de acuerdo, hay discusiones bastante fuertes. Por ejemplo, Gustavo Irales, el polémico Gustavo Irales, él prácticamente dice que la liga nace muerta, ¿no? Para él la liga muere, se descompone a partir del asesinato de Garza Sada, el intento de secuestro de Garza Sada, y que bueno, en Monterrey, ¿no? En Monterrey, exactamente. Y todo el proceder de los enfermos en Sinaloa, para él acaba, ¿no? Hay otros, bueno, dicen que hasta el 83, otros hasta que se editó el último número de Madera, que era su periódico de difusión. Entonces eso es como bastante complicado determinar cuáles son las etapas, ¿no? Quizás más bien podríamos analizarlo desde la violencia de Estado, ¿no? Cómo se van acrecentando las eliminaciones hacia la liga, porque realmente hay una política de exterminio, ¿no? Entonces en ese sentido podemos ver las gráficas de la violencia. Por ejemplo, en la tesis de Rodolfo Gamiño, él analiza esto a través de los discursos de la prensa y se puede ver muy bien. También es un libro, pienso yo, que es recomendable. Que eso era su tesis en el Instituto Mora, ¿no? En el Instituto Mora, sí, y se publicó, exactamente. Y en ese sentido, bueno, por ejemplo, yo destaco y rescato lo de la liga porque es de los pocos libros dedicados a la liga, salvo lo que ya había escrito, por ejemplo, igual, ¿no? Gustavo Irales. Tú no encuentras un libro de la liga hasta ahorita, ¿no? Recientemente. Entonces yo creo que ese es el pequeño aporte que se está dando. No, muy importante porque es una parte de la historia política de este país finalmente, ¿no? Nos gusta o no nos gusta, ¿no? Claro, y ocultada, ¿no? Porque parece que no pasó nada. Y es precisamente eso, ¿no? Cuando uno empieza a escarbar atrás del STLN, atrás del FPR, encuentras una serie de cadenas que, bueno, vienen desde los 60, pues, claro, ¿no? Claro. Dime una cosa, Illich. En el libro aparece gente de renombre, por ejemplo, Lorenzo Meyer. Sí, ¿no? Sí. Es decir, hay una confluencia de estudiosos. Yo te decía Verónica Hoy, que es una investigadora muy madura, ¿no? Sí, muy buena, sí. Y luego ustedes, ninguno de ustedes rebasa los 40 años, digamos, son jóvenes. Aún no, ajá. Nos falta todavía para eso. Un poco, sí. ¿No? ¿Está habiendo diferencias entre los enfoques, en las perspectivas, en el uso de archivos? ¿Qué están privilegiando ustedes para el archivo, para la investigación? Bueno, en el caso del libro más bien me gustaría comentarlo. Igual fue la misma dinámica, ¿no? Bueno, vamos a meter a académicos con cierto renombre, gente que haya tenido que ver por ejemplo, en la Fiscalía está Ángeles Magdaleno, ¿no? Complejo la situación, pero bueno, también necesitábamos esa voz. Entonces, bueno, dijimos, hay que darle espacio a la gente que necesita escribir sobre este tema, investigadores que están consolidándose, pero también era importante el testimonio de los exmilitantes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que es un libro equilibrado, ¿no?
Entonces, ese es juega entonces en sí, distintos planos. Sí, no quisimos hacer cuestión de archivo porque creo que eso le corresponde a los historiadores o incluso a las vidas personales de cada militante, ¿no? Que puede ir a revisar su historial. Entonces yo creo que era más bien como meter la cuña del debate, ¿no? Bueno, así está la ley. Esto es importante que lo mencionamos porque esto se abre a partir de la Fiscalía esta especial para los movimientos sociales del pasado, ¿no? Que funda, que inicia Fox en el año 2001, no, 2002, no recuerdo. ¿No? Creo que sí. A partir de ahí se abre esta posibilidad, ¿no? Sí. Illich, dime una cosa, si uno ve la literatura hacia el sur, es decir, te voy a decir nombres que se me vienen a la cabeza ahora: Montoneros, el MIR, sí, ¿no? claro. El EAR, ¿no? Argentina, la Junta, incluso la Junta de la Coordinación, claro, en estos 3 países del sur, los CLN, sí, ¿no? los en Bolivia, Perú, bueno, hay una historia larguísima y complicada, sí, claro, ¿no? Muy complicada. Guatemala tiene también, El Salvador tiene por la coyuntura en la que esos movimientos estuvieron. ¿Estamos retrasados con respecto a la historia de nuestros grupos armados? Retrasados yo pienso que no, porque sí han habido incluso, hubo muchos intentos de parte de ellos, de los exguerrilleros, de dar a conocer esto, ¿no? En algún momento se formó lo que era el CIMA, el Centro Histórico de Movimientos Armados, me parece, donde confluyeron, por ejemplo, Salvador Castañeda, José Luis Moreno Borboya, me parece que Jaime Laguna, creo que hasta Jesús Zambrano, ¿no? Que claro, que participó de esa historia. Claro, ¿no? Y que ahora la oculta, ¿no? Sí. Entonces, trataron de sacar esta memoria a partir precisamente del levantamiento zapatista, ¿no? No fructífero, siempre va a haber diferencias y bueno, se ha tratado de sacar a flote. El problema no es que haya un atraso, es que hay un ocultamiento, hay una ignorancia completamente y bueno, es esta situación de invisibilización de las guerrillas, ¿no? Y bueno, incluso lo llegan a limitar a pues, el ZLN y hasta ahí queda, ¿no? Entonces no hay como escarbarle, no dejan escarbarle a otros lados, ¿no? Tú te fijas, la literatura, la producción en México y es muy limitada, muy limitada. Entonces, bueno, ahí vemos un sesgo bastante fuerte, ¿no? Y bueno, lo que tratamos de hacer es esto. Ha habido lo que estábamos platicando hace rato, como una nueva tendencia de nuevos historiadores que están sacando esto. No sé, hablamos igual de Laura Castellanos con su México Armado. Recientemente también Hugo Esteves de Monterrey sacó un libro que se llama Amargo Lugar Sin Nombre, que es la historia de la guerrilla. Glockner con Memoria Roja, ¿no? Memoria Roja y Cementerio de Papel, que es una novela. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues están estos pequeños intentos. O sea, también hay un libro de Sánchez Parra, me parece, sobre los enfermos. Entonces ya está habiendo una apertura precisamente desde la academia, ¿no? Lo que no se dejó hacer desde digamos, del lado civil o social, pues la academia hay pequeños intentos donde se está sacando. Claro, incluso hay una sobre este grupo también muy efímero, el MAR, ¿no? Que claro, van a Corea, incluso. A Corea del Norte, ¿no? sí. Ya hay algún, yo conozco algún estudio sobre eso. Sí, de apellido Pineda, se llama Las Profundidades del Mar. Las Profundidades del Mar. Y bueno, los clásicos de Salvador Castañeda, perdón, ¿por qué no lo dijiste todo? Que por cierto lo van a reeditar en ediciones B próximamente, este libro. Es un testimonio muy importante desde la cárcel, ¿no? Está la historia de la Guerra de los Justos de Gustavo Irales y bueno, hay una serie de pequeños libros que sí son fundamentales, ¿no? Es decir, ya hemos acumulado una bibliografía lo suficientemente seria para juzgar en una dimensión histórica el fenómeno. Falta más, ¿no? Falta muchísimo más. Porque uno le puede llamar la ideología, ¿no? Claro. Justamente te quería preguntar sobre este tema, Illich. La historia de la izquierda en México todo el tiempo está reconstruyéndose, sí, ¿no? Es decir, desde el Partido Comunista, desde el trotskismo, incluso ahora hay un número especial de Istor, la revista Istor del CIDE sobre el maoísmo, donde tú participas. Sí. ¿Qué lugar ideológico ocuparía la Liga 23? Ese es también esta confluencia impide sí. una ubicación. Sí, vaya, porque no nace a partir de un partido, ¿no? No es el partido el que forma a la liga, vaya, por eso se llama liga, ¿no? Es una confluencia de izquierda radicalizada, precisamente por los contextos, y que no hay un pensamiento definido. Esa es mi lectura, ¿no?
porque también, bueno, si tú revisas, los enfermos de pronto coquetean mucho con el maoísmo, pero hay gente que de alguna manera coquetea un poco con el trotskismo, ¿no? Entonces, bueno, últimamente también hay versiones de la liga que dicen que era trotskista. Digo, bueno, tampoco se trata de trotsquiversar las cosas, ¿no? Pero sí, es muy difícil ubicarlas en un plano ideológico. Vaya, si tú hablas, no sé, del LN colombiano, bueno, sabes que de alguna manera es tendencia guevarista, ¿no? O sendero, bueno, maoísta, es como muy definido. Y la liga tiene ese problema, ¿no? E incluso se decía que Oseas, que es uno de los ideólogos, digamos el ideólogo principal de la liga, pues se decía que ese era el aporte, que iba a ser el gran aporte del marxismo en México, ¿no? Como un pensamiento particular de México y de la liga, ¿no? Eso también puede provocar muchos debates y qué bueno que se provoque, ¿no? Para que haya discusión clara. Bueno, entonces les estamos ganando a los argentinos cuando son peronistas que no saben cómo definir el peronismo. Pues aquí sí. Tampoco podemos, ahí les damos En la liga yo creo que es muy difícil, es que también depende con qué actor, con qué protagonista hables, ¿no? Porque, si tú hablas de los que fundaron la liga, van a pensar muy distinto a los que llegaron al último. Entonces, bueno, es una brecha generacional muy fuerte y cada quien tiene lecturas muy diferentes, ¿no? Claro. En uno, tú dijiste hay 5 apartados, ¿no? Cada gente trabaja desde distintos puntos de vista, sí. Fuentes, pero me llamó mucho la atención que el último habla sobre memoria y literatura. Sí. ¿Qué nos puedes contar de este último apartado? Bueno, ese apartado, nosotros nos dividimos el trabajo de los apartados y lo coordinó, Rigoberto Reyes. La semana que no está, él podría hablar muchísimo mejor, pero se me hace que es el aporte del libro, ¿no? Porque a partir de estudios de la memoria, cuestiones de archivos que tienen ahí, de testimonios, se hace un muy buen apartado, ¿no? Está un artículo de Alicia de los Ríos que habla sobre mujeres militantes de la liga en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? O en Ciudad Juárez, no recuerdo bien. Está, por ejemplo, un análisis sobre la fiscalía. Entonces yo creo que es la parte medular del libro. O sea, hicimos como 4 apartados para llegar a esa parte, ¿no? Sí, que creo que es lo que puede aportar más a final de cuentas el texto. Claro. Patricia Cabrera había hecho Cabrera, claro. Un libro en la UNAM, ¿no? Sí, muy parecido, muy en esa línea, ¿no? Sí, de hecho participa Patricia Cabrera, que claro. Es una reconocida. Sí, bastante reconocida y pues siempre que se presenta, pues ahí van los exguerrilleros a ver qué dice, porque siempre es importante. Sí, tiene un libro sobre literatura y es bastante bueno, y su artículo también me parece importante, precisamente habla de esta historiografía, ¿no? De guerrillera. Me parece que también está una compañera que se llama Aurelia y también trabaja esta cuestión de memoria y la cárcel, ¿no? Desde las mujeres, pues. Claro. Entonces estamos diciendo que ya está abriéndose ese espacio que en otros lugares está muy trabajado, sí. Que es el de la perspectiva de género en el estudio sobre los movimientos armados. Sí, ya hay aquí un... Se trata de hacer, y hay un libro de también reciente aparición que se llama Guerrilleras, ¿no? Y es una compilación de muchas cosas que han hecho desde un encuentro de mujeres guerrilleras. Que no se vaya a enojar la compañera, se me olvidó su nombre ahorita, Luz hace la recopilación y es muy, muy, muy interesante el libro porque no hay nada de eso en México. O sea, es sui generis ese libro sobre guerrilleras, testimonios, ponencias, en fin, es muy interesante ese libro, ¿no? Bueno, me parece lógico en contextos de derrota política, ¿no? Porque en Nicaragua, Cuba, donde hay triunfos, esa beta es explora, que la memoria heroica, ¿no? Acá es una memoria como subterránea, ¿no? Y que está saliendo. Y en ese sentido, bueno, sí, también las mujeres están aportando en ese sentido sus trabajos, ¿no? Sus experiencias, y bueno, pues también hay una beta bien importante ahí, ¿no? Porque también la liga tuvo una gran parte de mujeres, pues, ¿no? Claro. Y que por ahí se dice que los policías, la DFC, les tenía más miedo a las mujeres que a los hombres. Sí. Dime una cosa, en un libro que se llama El comunismo, otras miradas desde América Latina, es un libro publicado por Elvira Goncheiro, una compilación con Horacio Crespo, sí. Y Máximo Modonesi. Hay un artículo de Barricar, y Barricar es un reconocido estudioso de la izquierda en México. Sí. Lo traigo a cuenta porque en ese libro Barricar expone lo que desde su perspectiva como un especialista, un historiador, deberían de ser los estudios sobre el comunismo. Yo traslado un poco la lógica del argumento de Barry a la guerrilla. Entonces hablaríamos que hay
estudios sobre contextos nacionales, es decir, la Liga en los 70, ¿no? El periodo de la democracia, la relación con los partidos, o ese es un nivel. ¿Existe ese nivel de estudio? Es que básicamente lo que se hacen son paneos, ¿no? Sí, difícilmente encuentras un libro específicamente de un grupo, ¿no? Porque lo otro que dice Barry es localmente, ¿no? Dice Barry, hay que estudiar, piensa el comunismo, ¿qué fue el comunismo en Veracruz? ¿Qué fue? Por esta historia que tú me dices, claro. ¿Dónde creo que el estudio de este tema está más adelantado? Claro, sí, bueno, es que también uno de los estigmas de la Liga, y que es un facilismo, es la Liga, lo ves como un monolito, ¿no? Sin ninguna contradicción, al contrario, ¿no? Creo que va por ahí también, ¿no? Para estudiar bien a la Liga, bueno, primero tienes que, si te interesa qué parte de la Liga, ¿no? Si cómo nació en Guadalajara, pues tienes que estudiar cómo nació en Guadalajara, o en Sinaloa, o en el mismo Distrito Federal, y en el Distrito Federal qué grupos nacieron, ¿no? Entonces claro. Es como si la Liga hay que también estudiarla regionalmente. Es algo que también Alicia de los Ríos menciona mucho, ¿no? Que hace mucho énfasis en el estudio regional de la Liga, no homogenizarlo, ¿no? Porque entonces se pierde todo. Se pierde la posibilidad de riqueza, claro, digamos, ¿no? Ahí donde sacrificas por un paneo, sacrificas la riqueza. Y un último nivel que menciona Barry, y que yo te lo pregunto acá, que sería el nivel, digamos, ya, por ejemplo, esto que decíamos ahora, ¿no? Las mujeres dentro de la Liga, o ciertos personajes, ¿no? ¿Eso cómo va? Esa parte me parece que es más difícil, ¿no? Pero sí. Pregunto para saber, ¿no? Bueno, sí, es que básicamente cuando se habla de personajes es gente que fue desaparecida, entonces es importante, ¿no? El caso vuelvo a lo mismo, enfatizo mucho, Alicia de los Ríos mamá, está, bueno, un sinfín de casos, de David Jiménez Sarmiento, del mismo Oseas, ¿no? Fotos donde los tomaron vivos y después no aparecieron. Y han habido pequeños esfuerzos para sacar ese tipo de historias. En el libro de Mujeres Guerrilleras aparece también historias de compañeras que fueron ejecutadas o desaparecidas. En el libro de Limón y de Borboya de la Brigada Roja, también viene un poco esta historia de desaparición forzada, ¿no? Un poco para animar al público que se acerca al libro, que está en bibliotecas, que en el posgrado aún quedan algunos ejemplares, en el posgrado de estudios latinoamericanos. ¿Se calcula o tienen algún cálculo, algún consenso mínimo sobre el impacto de la Liga? Es decir, en términos, por ejemplo, de militancia, que siempre es un debate, términos de militancia y de influencia. Actualmente... Sobre los estudios, digamos, no sé, que ha generado la Liga, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo se vea desde ahora ese? Pues sí hay cosas que se están haciendo, por ejemplo, en el Colegio de Michoacán, se están haciendo cosas en Sinaloa, no tenemos como un censo en lo general, pero hay gente que está trabajando la cuestión pedagógica del periódico Madero, o sea, sí hay un interés por ahí específicamente de la Liga, precisamente porque ya se habló mucho de lo demás. Siento que hubo una sobresaturación del ZLN, en menor medida de las Fuerzas de Liberación Nacional, pero la hubo, y entonces bueno, aparece la Liga como una nueva preocupación de los investigadores. Dicen, bueno, ¿qué pasó? Porque se hablan de los demás, y si la Liga fue el grupo más digamos, más contundente, más activo en los años 70 y parte de los 80, ¿no? Le representó un gran problema al Estado, la Liga. Entonces es muy curioso que no se hable mucho de ellos, ¿no? Claro, y además en un proceso, en una parte donde se daba apertura a los partidos de izquierda, ¿no? Y básicamente un efecto colateral de la guerra de la Liga, pues fue a final de cuentas la ley de amnistía. O sea, fue debido básicamente a la actividad de la Liga. Entonces es paradójico que no haya tanto sobre este tema. No sé, tú vas a cualquier librería y no vas a encontrar nada de la Liga, o tú ve a una biblioteca y es muy difícil encontrarlo, ¿no? Entonces eso es como que el interés de que estamos poniendo esto, y ojalá vengan más cosas, pues, ¿no? Sí, bueno, creo que lento, como suele ser en el mundo académico, porque es difícil, los procesos necesitan maturarse, estudiarse. Pero bueno, es importante, ¿no? Es una parte de la historia política de este país, claro, y eso hay que estudiarlo, ¿no? Sí. Bueno, Illich, pues te agradecemos mucho a ti. Gracias a ustedes. Mencionamos a los compañeros que hicieron parte de la organización, ¿no? Sí, claro, que es muy importante, por un esfuerzo colectivo.
difícilmente una sola persona puede contar tu trabajo. No, está difícil. Entonces, eso es importante. Y la gestión que hizo la doctora Guadalupe Valencia y el doctor José Candarilla, cuando eran coordinadora y secretario académico, para la publicación. Algo que no mencioné y sí me gustaría enfatizarlo es que sin ese apoyo no se hubiera logrado ni el coloquio ni el libro, ¿no? Al contrario, fue como un apoyo, apostaron a un proyecto y bueno, sin ellos no se hubiera podido lograr nada. De alguna manera son parte importante de esta publicación y lo del coloquio y pues lo que se genera, el debate que venga posible, claro, el ¿no? impacto que vaya a tener en estudios posteriores. Bueno, ¿hay alguna película sobre la liga? Ahora pienso que en el sur hay películas, ¿no? Hay muchas películas sobre Montonera. Mira, hay un problema muy fuerte con eso, porque el cine fue utilizado también como arma ideológica, ¿no? Entonces, si tú revisas, no recuerdo el director, pero Bajo la metralla, que es una alusión directamente a la liga, y entonces los tratan como fanáticos y locos y que se matan entre ellos, ¿no? Que la liga es un grupo de acelerados. Sí, puedes entender que hay dinámicas que puedes cuestionar, pero no con el simplismo, ¿no? Estaban infiltrados y eran acelerados, y en la película de Bajo la metralla, pues se terminan matando a todos porque están locos. Marx los volvió locos, ¿no? Entonces Marx tiene la culpa. Es de la única película que me acuerdo a nivel urbano en ese momento. Debe de haber más cosas, pero en ese momento es lo que me acuerdo, ¿no? Porque claro, mencionábamos a Glockner, que hace la novela que es sobre los archivos, ¿no? Exactamente. Y que lleva al cine también, ¿no? No he visto la película, pero la novela me parece muy buena, y que también tiene una que se llama 20 de cobre, que es básicamente un testimonio personal y que yo la recomiendo también bastante, ¿no? Sí, el cine hay cosas, pero fue difícil. En otros países esto está un poco mal, ¿no? En Brasil, por ejemplo, hay varias películas. En Argentina, bueno, no se diga. Hay mucho más. Sí, y acá no hay ese tipo de... Bueno, pues un llamado a los cineastas. Ojalá lo que lean, ¿no? Vean que hay material, material para reconstruir. Bueno, pues les agradecemos mucho. Gracias, Illich. No, gracias y nos estamos viendo próximamente en Páginas Críticas. Gracias.